Cierra los ojos. Imagina un solo lugar donde 3 religiones doblan sus rodillas. Un lugar que vio reyes coronarse, imperios caer y oraciones subir 3000 años antes sin parar. Estamos en Jerusalén, debajo el monte Moria. Aquí Abraham casi sacrifica a Isaac. Aquí se levantó el edificio más importante del pueblo judío. Construido con oro, destruido por fuego, reconstruido con lágrimas y destruido otra vez. Esta no es solo la historia de un templo, es como un pueblo sobrevivió sin él. Todo arranca en el desierto, 1446 a.C. Tras salir de Egipto, Dios le dice a Moisés: hazme un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Nace el tabernáculo, una tienda portátil, atrio, lugar santo con candelabro de oro y lugar santísimo con el arca de la alianza detrás del velo. Por 400 años fue el centro, nube de gloria de día, fuego de noche, prueba visible de que Dios viajaba con ellos. Pero David dijo: ¿yo en casa de cedro y el arca entre cortinas? 2 Samuel 7:2. El sueño de una casa fija está a punto de nacer. Salomón cumplió en el 960 a.C. el primer templo en Moriah, 27 metros de oro por todas partes, corazón de Israel por 400 años, hasta que Nabucodonosor lo quemó en el 587 a.C., cuando fue el exilio. Volvieron 70 años después y Zorobabel levanta el segundo templo en el 500 a.C., un poco más humilde, sin el arca. Siglos después, Herodes lo convierte en maravilla del mundo. Ese templo lo limpió Jesús de mercaderes. Aquí profetizó: no quedará piedra sobre piedra. En Mateo 24:2. En el año 70, Roma lo cumple, Tito lo destruye y solo queda actualmente el muro occidental. La segunda vez sin casa para Dios. $600 años de ruinas. En el 637 el Islam conquista Jerusalén y en el 691 el califa Abd Malik construye la cúpula de la roca, octogonal y cubierta de oro. Objetivo doble, religioso y político. El religioso: aquí Abraham casi sacrifica a Ismael según el Islam y Mahoma asciende al cielo en el Isra Mi'raj. Y el político: islamizar Jerusalén y rivalizar con la Meca. Usaron artesanos bizantinos, pero prohibieron las imágenes, solo geometría, ataurique y versículos del Corán en oro. Al lado se encuentra la mezquita de Al-Aqsa del siglo VIII, significa la más lejana. Desde entonces es el tercer lugar más sagrado del Islam. Hoy está bajo custodia jordana, solo musulmanes pueden orar ahí. ¿Quién manda hoy? Tras la guerra de 1967, Israel toma Jerusalén Oriental, pero Moshe Dayan devuelve la administración interna al Waqf Islámico de Jordania. Israel controla la seguridad exterior, es el status quo del lugar. Judíos y cristianos visitan como turistas todo el año. Rezar abiertamente está prohibido y hay policía israelí en cada puerta. El 28 de septiembre del 2000, Ariel Sharon pisa la explanada y estalla la segunda intifada. Una chispa aquí y arde Medio Oriente. No se puede excavar. Cualquier piedra que se mueva, también mueve el mundo. Y en medio de toda esa tensión surge la pregunta: ¿habrá un tercer templo? La Biblia habla de un templo futuro. Ezequiel 40 al 48 describe un templo milimétrico, jamás construido. Daniel 9:27 dice
que en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio en un templo que debe estar en pie. Y en segunda de Tesalonicenses 2:4 habla de un hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios. Y Jesús cita la abominación desoladora en el lugar santo en Mateo 24:15. Hoy existe el Instituto del Templo en Jerusalén. Ya tienen los planos de Ezequiel, una menorá de oro, vestiduras, un altar y sacerdotes Kohanim ya bastante entrenados. Para el judaísmo ortodoxo marcará la era mesiánica. Para el cristianismo evangélico, una señal final. Un pacto de paz lo va a permitir. Y a los 3 años y medio, el anticristo rompería y entraría al templo, dando inicio a la gran tribulación de 42 meses hasta que Cristo regrese. Apocalipsis 11 mide el templo, pero deja fuera el patio exterior, dado a los gentiles. Muchos creen que el tercer templo coexistirá con la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa. Pero hay una teoría que une al Corán, la Biblia y el Talmud de forma escalofriante. Muchos creen que el tercer templo no lo levantará un rabino, sino un líder musulmán, el Mahdi, el guiado, el restaurador antes del juicio. En la escatología islámica lo nombra. ¿Cómo uniría 3 religiones? Negociando la paz que ningún político logró en 1400 años. Permitir a los judíos reconstruir su templo, junto tal vez con la cúpula de la roca o la mezquita Al-Aqsa. ¿Quién convencería realmente al Waqf de ceder parte del Haram al-Sharif? Solo alguien con autoridad religiosa y poder absoluto. Para millones de cristianos, ese hombre no sería el Mahdi, sería el anticristo. Daniel 9:27 dice que confirmará un pacto con muchos por una semana, 7 años, y a la mitad lo romperá. Entrará al templo y se proclamará Dios. La ironía final: el hombre que traiga la paz que el mundo nunca vio, desataría la gran tribulación. ¿Coincidencia que las 3 esperen un Mesías? ¿Mesías judío? ¿Mahdi islámico? ¿O regreso de Cristo? ¿O esperan al mismo hombre con nombres distintos? 2 templos destruidos, 2 mezquitas en pie, un tercer templo que para unos es solo un plano y para otros la cuenta regresiva. Isaías dijo: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Hoy ese monte divide al mundo. El templo de Jerusalén ya no es solo historia. Es profecía, es política, es la herida abierta más sagrada de la humanidad. Y la pregunta que desde hace 3000 años sigue sin respuesta: ¿quién finalmente reinará sobre el monte del templo? Soy Alejandro Romero y esto fue Enigmas de la Biblia.